pasamos revisión al análisis semanal número 31 de julio 29, que llamamos espaldarazo. El título se refiere a que el Fondo Monetario ha aprobado el avance del plan que presentó el gobierno y en realidad hay una nueva carta de intención. Entonces, pasamos revisión a ciertos aspectos de la carta de intención, pero esa es una de las dos noticias que tenemos. El otro es que el PIB del primer trimestre creció muy fuertemente, más de lo previsto. Entonces, tomamos ambas cosas, porque la carta de intención también habla de crecimiento económico. Entonces, estamos viendo qué es lo que pasó en el primer trimestre y las perspectivas que eso trae para el segundo, y en función de lo que está en la carta de intención y en el staff report que lo acompaña. Entonces, ese es el enfoque del análisis de la presente semana, y va a complementarse, va a empatar con la revisión de los indicadores que vamos a hacer en el próximo número. O sea, en este análisis sí vamos a hacer la presentación de los indicadores, incluyendo los datos del primer trimestre, pero salió lo de la carta de intención. Entonces era demasiado abarcar en un solo número. Dejamos los indicadores mensuales para el análisis número 32, ¿no? Entonces, así es como nos estamos organizando. Entonces, comenzamos con el análisis, con la discusión del análisis y con lo que es una nueva carta. O sea, en julio 8, el gobierno ecuatoriano entregó al fondo una nueva carta de intención en que plantea que el fondo amplíe el apoyo a su programa en $1.000.000.000, o sea que suba de 4 o 5 mil millones de dólares el apoyo que le da el Fondo Monetario al gobierno ecuatoriano durante el proceso en que tiene que reestructurar sus finanzas públicas y hacer cambios estructurales. El plan que firmó Noboa en mayo del 2024, o sea, dura hasta el 2028, hasta mayo del 2028, y el que comenzó, que Noboa, previo a negociar con el fondo, subió los impuestos, ¿no? Subió los impuestos, sobre todo el IVA y las contribuciones a las empresas. Bien, entonces, con fecha 9, o sea, todas estas cosas son concertadas, no es que son sorpresas, son concertadas. O sea, cuando todo está concertado, se presenta la carta de intención y el staff report que apoya la carta. ¿Ya? Con fecha del 9, el equipo del fondo, el staff del fondo, publicó su staff report, su informe, en que dice que el gobierno cumplió los datos, cumplió con el programa al cierre del 2024, porque esta era la revisión que corresponde a los datos del 2024, que tenía que hacerse tipo marzo, abril del presente año, ¿ya? Y dicen que, y luego aparte de revisar los datos hasta el 31 de diciembre, pues también dan una visión de cómo las cosas han ido de ahí en adelante. En principio tienen que pronunciarse sobre el cumplimiento hasta fines del año, pero igual ven qué es lo que ha estado sucediendo en el primer semestre del año. Y en la sesión de julio 18, el directorio aprobó la carta de intención y todos estos documentos se hicieron públicos. O sea, todo concertado. Cuando ya estaba todo listo, se presenta al directorio, el directorio aprueba y todo se publica. Pero son procesos que han tomado algún tiempo. La revisión debía tener lugar en abril, ¿no? Marzo, abril, y se esperaba el desembolso para entonces. Pero interfirieron las elecciones, porque en la primera vuelta, recuerden, pues, Ulisa González tuvo un desempeño superior al que se esperaba, empató con Noboa
De hecho, recuérdense que Daniel Noboa ni siquiera salió a agradecer a su equipo y decir gané, porque podía haber dicho gané, porque por pocos votos que estaba en primer lugar, pero más bien se lo sentía derrotado. Y las perspectivas eran que Luisa ganaría en la segunda vuelta, o digamos que tenía mayores opciones para ganar en la segunda vuelta. Tanto es así que el día del debate, Luisa González decía que tenía 4 puntos de ventaja sobre Daniel Noboa. Eso fue lo que dijo en la prensa. Entonces, en ese contexto, y con Rafael Correa desde Bélgica diciendo que iba a mandar al diablo el acuerdo con el fondo, y él iba a ser pues el gobernante de facto, todo se paralizó. ¿Para qué van a hacer una revisión si ese programa se caía si ganaba Luisa González? ¿Ya? Entonces, esa sucesión de acontecimientos detuvo la revisión del avance del programa y por lo tanto no hubo el desembolso. Aunque extraoficialmente el staff report dice, bueno, hemos visto las cifras y los indicadores más importantes y se ha cumplido con creces. O sea que, porque el paquete tributario que lanzó Noboa ha sido muy fuerte. ¿Ya? Pero una vez electo Noboa, el fondo reemprendió la evaluación, ¿ya? Porque si bien el plan se había cumplido en diciembre, eso ya era automático aprobarlo, el gobierno había gastado más de la cuenta, más de lo previsto durante la campaña presidencial, ¿ya? Porque el gobierno puso en vigencia una serie de transferencias a las personas más necesitadas. Sobre eso vamos a hablar con más detalle. Y entonces dice, bueno, no, ya en el año 2025 ya no está cumpliendo con lo que dice la carta, porque está aumentando el gasto. Además se produjo el colapso eléctrico, ¿ya? Y el gobierno pedía más dinero debido al problema con el colapso eléctrico. Entonces las cosas habían cambiado en relación con como proseguían desde el año 24, continuaban en el 2025, hubo el problema eléctrico y hubo el gasto adicional vinculado con el periodo electoral. Entonces, todo eso tuvo que... Y el gobierno además pidió más dinero. Entonces, todo eso requirió una revisión más a fondo, que es exactamente lo que estaba pasando. Y el proceso se alargó hasta finales de junio. $1 millardo adicional se desembolsará a lo largo del programa y el desembolso previsto para abril se dará, ya debería haberse dado estos días o se dará estos días, y ahora serán 600 millones en lugar de 400 y pico que estaba previsto. Entonces, el gobierno sí consiguió lo que quería, ¿ya? ¿Qué nomás trae ese acuerdo con el fondo, esta nueva carta de intención? Hablemos de 3 cosas. Primero, lo más importante es el programa fiscal. Pero el programa fiscal lo vamos a tratar en otro análisis con las cuentas fiscales. Porque ya es demasiado amplio, no lo podemos tratar aquí. Aquí estamos hablando del crecimiento. Y el gobierno acaba de mandar una ley, esto no está en el análisis porque es posterior, acaba de mandar una nueva ley sobre control financiero sobre los ONGs, pero trae todo un acápite para aumentar la carga tributaria a las empresas, sobre todo en las utilidades no distribuidas, y lo hace retroactivo. Eso no vamos a entrar ahora, porque eso es algo tributario que no está dentro de este análisis, además de ser posterior, pero eso vamos a tener que analizarlo en el análisis tributario. O sea que realmente estamos viendo este análisis ahora con el crecimiento del PIB en el primer trimestre y la parte de crecimiento que está en acuerdo en la carta de intención y en el staff report, la parte de los indicadores que complementa, empata con este análisis, será el próximo número, y el análisis de la parte fiscal, incluyendo la propuesta tributaria que está haciendo el gobierno ahora, se tratará después, el análisis tributario. Serán los 3 próximos números, el actual y los 2 siguientes. Y que sí quisiera mencionar, que no es lo que tratamos en este análisis,
es que la propuesta del gobierno de gravar a los ingresos, o sea, las utilidades no distribuidas, va dentro de la lógica del gobierno de mejorar las recaudaciones tributarias, poner más impuestos o cobrar mejor los impuestos, pero vinculados al sector productivo, al sector corporativo y no a las personas. Y el mensaje implícito del gobierno es: sí, yo les estoy poniendo más impuestos, pero ¿qué se quejan? Quería que gane Luisa González. No ganó Luisa González, gané yo soy hombre de empresa privada, yo voy a manejar las cosas para la empresa privada, pero ustedes van a tener que pagar la cuenta. Ese es, como yo entiendo, como aquí entendemos, el mensaje del presidente. Y por supuesto, pues las empresas van a decir: puchica, es muy duro, ¿cómo vamos a poder invertir? ¿Cómo vamos a poder ampliar? ¿Cómo vamos a poder hacer crecer la economía si nos suben y aumentan los impuestos? Y el gobierno va a decir: el otro escenario era peor. Entonces, esa parte la vamos a tratar. Eso dije que la parte tributaria es uno de los aspectos de esta nueva carta de intención. Un segundo punto es las reformas bancarias al sistema monetario. Pero esas las tratamos en el análisis pasado. Tratamos los balances de los bancos al 30 de junio y tratamos los compromisos del gobierno en cuanto a reformas en el sector financiero, al sector bancario, y entonces tampoco lo vamos a tratar. Y ahora vamos a tratar únicamente la parte de crecimiento económico y las reformas que promete el gobierno para mejorar el funcionamiento de la economía. Entonces, ese es uno de los dos puntos y que se centra en este número. El otro es el de crecimiento económico. En la carta de intención y en el staff report, sobre todo en el staff report, hay algo que es decepcionante, y es que el staff report mantiene sin cambio su previsión que la economía crecería 1,7% el presente año, que es absolutamente decepcionante o hasta cierto punto diríamos un fracaso, porque ni siquiera se estaría recuperando lo que se perdió el año pasado, que fue 2%. Entonces, realmente pues el fondo prevé que la economía va a estar mal el presente año. En la carta de intención, en el staff report que tiene, como ven, fecha del 9 de julio, o sea que ya se supone que tiene que tomar en cuenta lo que el Banco Central venía investigando y las cifras del Banco Central hasta junio. Pero las autoridades, en conversación con nosotros, no les preocupa este 1%. Primero, porque ellos no creen que va a crecer solo 1%. Y segundo, dice, si en el staff report, en la evaluación que ellos hacen, van a tener el tamaño de la economía como que crece solo 1,7%, si nosotros el esfuerzo fiscal que hagamos se lo va a ver mejor, porque en términos de porcentaje del PIB va a ser más fuerte que la realidad. Entonces, va a ser más fácil cumplir con las metas fiscales si el Fondo Monetario utiliza un crecimiento económico tan bajo. Entonces, eso es lo que dijo nos han dicho las autoridades cuando hemos conversado. Y bueno, en otras palabras, ese 1,7% no hay que tomarlo en cuenta. Aquí tenemos justamente en esta página, que es la página 5, tenemos el recuadro que casi siempre sacamos, o mejor dicho, siempre que hacemos un análisis de crecimiento económico, ponemos que es la curva en azul del crecimiento de la economía en 12 meses móviles o 4 trimestres móviles, y que daba 2% de caída en el año 24, con el último dato da 0,8% de caída en los 12 meses a marzo, y luego está la visión oficial de cómo crecería la economía, que es la línea punteada azul, que es la más alta previsión de todas las que aparecen en este recuadro, y luego a partir de ese
punto de marzo, que es menos 0,8%, sacamos las otras previsiones del Fondo Monetario, de la CEPAL y algunos de, si de pronto, y de algún banco privado. Entonces, ahí ven ustedes cómo todo el mundo está viendo, casi todo el mundo oficial está viendo el comportamiento de la economía, y ven que nadie está poniendo más de 2,5% en este horizonte que nos lleva hasta el año 28, que es el año del acuerdo con el fondo. Bien. Entonces, dentro de ese panorama, irrumpen los resultados del primer trimestre, que son resultados provisionales. El resultado del primer trimestre, y en el documento lo vamos a llamar T1 2025, para no estar repitiendo el primer trimestre del año tal, fue de 3,4% en relación a T1 del 2024. O sea que el primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año pasado creció 3,4%. Si en relación con el cuarto trimestre, o sea, en relación, y en relación con el cuarto trimestre del año pasado, o sea, de un trimestre a otro, creció 3,5%. Algo que no estaba previsto. La meta oficial es de crecimiento del 2,8% en el año. El gerente del Banco Central había dicho que ya que el trimestre había crecido como 3%, y al final era más que eso. ¿Ya? Y luego, cuando estamos hablando que creció 3,5% de un trimestre al otro, ese es el crecimiento como normalmente se mide en el Ecuador, que es cuánto en un trimestre en relación con el otro, pero internacionalmente se tiende a presentar esta cifra anualizada. Anualizado, el crecimiento es 14,6%. Es un crecimiento espectacular. Del cuarto trimestre al primero, un crecimiento absolutamente espectacular. Entonces, vamos primero a analizar un poquito de cómo es este crecimiento antes de ver cómo eso puede estar impactando en el resto del año. Primero, el saldo trimestral. Primero vamos a hablar sobre dónde se vio el salto del cuarto trimestre del año pasado al primer trimestre de este año. Y al respecto, todos esos datos, bueno, todos estos datos los ponemos en recuadros, los ilustramos aquí en la primera página. Ilustramos el crecimiento en relación con el mismo trimestre del año anterior, en rojo, y el crecimiento en relación con el trimestre inmediatamente anterior, en azul. Y ven ustedes todo un repunte después que lo peor fue el segundo trimestre del año pasado, una recuperación importante que hemos tenido. Y luego, en la página 2, tenemos todos, o no todos los datos, pero datos escogidos, todo el crecimiento por sector de la economía en relación con el trimestre anterior. El primero contra el cuarto contra el tercero. ¿Ya? Y luego tenemos la información de cuánto cada sector de la economía contribuyó a ese crecimiento económico. Eso lo tenemos en la página 2 para el trimestre y en la página 4 para la comparación con el mismo trimestre del año anterior, o sea, un año atrás. Entonces sacamos los porcentajes de crecimiento por sector de la economía completos para que ustedes puedan chequear los sectores que más les interesan. Bien, entonces regresamos a donde estábamos en el análisis. El saldo trimestral. Lo obvio, en primer lugar, lo que más crece es generación de la energía eléctrica. O sea, el cuarto trimestre hubo tanto restricción a la generación eléctrica y no hubo en el primer trimestre del presente año, pues ahí se produjo un crecimiento importante, 15,8% sin anualizar. Ahora, por sí sola la energía eléctrica no impacta mayormente en el PIB. Lo que impacta es los sectores que no crecen por falta de energía eléctrica, ¿no? Pero la energía eléctrica en sí por sí solo no impacta. ¿Ya? Hay un incremento importante en alojamiento y comida.
lo que hace pensar que debido a los apagones la gente no salía, no viajaba. En total, resulta que el primer trimestre hubo un repunte muy importante en cuanto a los servicios de alojamiento y los servicios de alimentación, los restaurantes, etc. También hubo un espectacular salto en la producción agrícola de 11,1%, también sin anualizar, y el rebote en la construcción. O sea, hubo un fuerte golpe, un fuerte crecimiento en la construcción entre el primero y el cuarto trimestre del año pasado. En general, el sector secundario tuvo un buen desempeño y los más pobres fueron los servicios. Los que más contribuyeron a este crecimiento en el trimestre son agricultura, comercio, servicios profesionales. En servicios profesionales ya están los servicios en el sector eléctrico y el sector petrolero, donde se está trabajando en la refinería, y la construcción y la producción de bienes no alimenticios, un rubro que en ejercicios anteriores crecieron lentamente. ¿Ya? Pero concentrémonos en un año atrás. O sea, comparar el primer trimestre con el primer trimestre del año anterior, que es una comparación por lo general más relevante, porque distintas actividades económicas tienen distintos ritmos de acuerdo del trimestre en que está transcurriendo. ¿Ya? Entonces, el crecimiento fue 3,4% en relación al mismo trimestre del año anterior, y donde tenemos el mayor crecimiento en los sectores vinculados con la exportación de productos primarios, o sea, o de productos naturales, productos agrícolas, productos pesqueros. Entonces, el mayor crecimiento fue en agricultura, el segundo fue en pesca y acuicultura, el tercero en manufactura de productos alimenticios, donde se incluye el procesamiento del camarón. ¿Ya? Y luego, aparte de eso, servicios financieros. Esos son los sectores que en el primer trimestre, en relación con el primer trimestre del año 24, donde hubo un mayor crecimiento. De ese crecimiento de 3,4%, estos factores que he mencionado justifican el 2,7%. El comercio justifica el 1% y por lo tanto los otros sectores en conjunto decrecieron. O sea, estuvo muy enfocado el crecimiento de la economía a la exportación y servicios financieros que, entre otras cosas, están vinculados a la exportación, y el comercio que normalmente tiene un crecimiento vinculado con todo, ¿no? con toda la actividad económica, porque todo se compra o se vende. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por ahí es donde ha habido, en términos interanuales, el crecimiento económico en el primer trimestre. Ahora, ¿a qué se debe esto? A un alto consumo. El inesperado crecimiento de la economía en comparación con el primer trimestre del año anterior se debe a un salto del consumo de hogares de 7,1%. Las ventas totales crecieron como 8,4% y las internas 6,1%. O sea, un fuerte crecimiento de las ventas. Lo que más creció fueron las ventas externas, pero también crecieron las ventas internas. Entonces, el punto es qué movió este crecimiento en el consumo de hogares. Bueno, la parte de exportación no vamos a entrar en detalle. Las exportaciones privadas les ha ido muy bien. Eso lo vemos en los análisis mensuales y con más detalle en los análisis de comercio exterior. Los análisis de comercio exterior del primer trimestre lo vimos hace algún tiempo, y luego hemos visto el comportamiento de abril, comercio exterior, en el análisis mensual, y en el próximo, el que saldrá de aquí en una semana, vamos a ver el movimiento del comercio exterior en el mes de mayo. Pero luego hay el aspecto de las remesas.
El Central destaca las remesas. O sea, aquellas de Estados Unidos tuvieron un repunte interanual del 32% en el primer trimestre. Un incremento de 319 millones a 1.300 millones. O sea que hubo 319 millones más de remesas en el trimestre de los Estados Unidos al Ecuador. ¿Ya? El Central estima que los migrantes en Estados Unidos enviaron más remesas en anticipos al ISD que Estados Unidos ha aprobado. Se ha aprobado un impuesto a la salida de divisas de remesas. O sea, si ustedes tienen una cuenta en Estados Unidos y ustedes hacen una transferencia al Ecuador, eso no se va a afectar. Pero sí las remesas. ¿Ya? Y entonces han mandado más remesas antes que entre en vigencia ese impuesto que ya salió del Congreso. Y también hay el aspecto del duro golpe que está dando los Estados Unidos a la migración. Están yendo incluso a las empresas y han estado agarrando a los migrantes y se los estaban llevando. Hay empresas que han tenido que cerrar porque su fuerza laboral era en su mayor parte migrantes. Y entonces están con miedo que los deporten. Y entonces están mandando, según el Central, están mandando incluso un patrimonio de regreso al país para de esa manera estar preparados si es que los deportan. Como digo, el ICE, esa dependencia de la policía que controla la migración ilegal, está incluso yendo a los puestos de trabajo a recoger gente. Y por supuesto, pues van a los estadios, van a los sitios donde se congregan los migrantes y se los llevan. ¿Ya? Sin embargo, esto no puede ser todo el efecto de las remesas, porque si bien esa comparación primer trimestre del 25 sobre el primer trimestre del 24 nos da ese incremento tan alto, ese incremento ya se estaba dando antes, porque tanto en los trimestres anteriores, justo anteriores, las remesas fueron igualmente altas al punto que en el cuarto trimestre del año pasado, las remesas de Estados Unidos fueron superiores al primer trimestre de este año. O sea, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que empezó a mediados del año 2024. Más importante son las transferencias directas de efectivo que hace el gobierno a sectores necesitados con cargos al presupuesto del Estado. ¿Ya? De los datos que tiene el Ministerio de Finanzas sobre el comportamiento de la economía, que ahora se los dan muy puntuales, se los da sin atraso. Hemos buscado todas las partidas que significan transferencia de dinero que no sean empleados públicos, que no tengan que ver con la deuda, que no sean instituciones. O sea, los que van directamente a personas. ¿Ya? Y entonces hemos visto que en el último trimestre del año 2024 se dieron 384 millones de transferencias. O sea, en el último trimestre del año pasado se dieron 384 millones, en el primer trimestre del año pasado, y en el primer trimestre de este año se dieron 1.700 millones. O sea, más de 1.000 millones más de transferencias, más de 4 veces más. Algo totalmente salido de todo contexto. ¿Ya? Esa enorme infusión de dinero en la economía en ese primer trimestre fue suficiente para disparar el consumo, para acelerar la economía y para elegir presidente. O sea, la gente recibió todo ese dinero y dijo, este presidente, si es bueno, este presidente me está poniendo plata en el bolsillo, y votaron por él. Entonces, en ese sentido,
fue un gasto electoral en el primer trimestre, un enorme incremento del gasto en transferencias. El efecto para más adelante lo vamos a ver, pero todavía estamos en el primer trimestre. Hubo también un repunte de la inversión pública de 6,7 interanual en el primer trimestre, ¿ya? Lo cual tiene que haber estado muy vinculado a la inversión en infraestructura eléctrica, ¿ya? Pero la inversión es tan pequeña en relación con el consumo que no puede ser lo que esté dinamizando el crecimiento económico. Hubo también un bajo ingreso de inversión extranjera. La inversión extranjera, que lo tenemos en el cuadro de la página 6, la inversión extranjera, si bien un leve repunte en los últimos trimestres, ¿ya? La última inversión extranjera importante que hubo fue el desarrollo de las minas Mirador y de la mina Fruto del Norte, y no se ha dado más. Y por eso el nivel de inversión extranjera es mínima, ¿no? Entonces eso tampoco fue lo que pesó, ¿no? Como vemos, fue el gasto corriente muy vinculado a esas transferencias. En términos interanuales, las importaciones se dispararon 14,3% en cuentas nacionales. Eso en base a valores constantes, ¿no? No es el valor del comercial, sino de cuentas nacionales, ¿ya? Y es un crecimiento muy importante, muy superior al que aparece en las cifras de comercio exterior que nosotros publicamos en el análisis semanal número 20. Y las exportaciones a duras penas aportaron 2,7%, porque si bien las exportaciones privadas se disparan, el sector petrolero está hecho pedazos. No hay inversión, los oleoductos dañados, la refinería destrozada, cae la producción, etc. Bueno, entonces esa es la rápida visión del comportamiento de la economía en el primer trimestre, comparado tanto con el cuarto trimestre del año pasado como con el primer trimestre del año pasado. Y hay una página con recuadro de las cifras para un caso y para el otro caso. Y también tenemos un recuadro donde se ve el crecimiento del consumo de hogares y el crecimiento de la inversión. Como ven ustedes, el consumo de hogares y la inversión en relación con el mismo trimestre del año anterior, una recuperación que se ha venido dando desde mediados del año pasado, pero que ha sido particularmente fuerte en el último trimestre en ambos casos, y la importación se lo ve de manera muy clara. Nosotros sí veníamos diciendo en los análisis anteriores que se veía una recuperación de la economía que ya se estaba dando en la segunda parte del 2024. Bien, entonces, ¿qué tenemos para el 2025? Es tan fuerte el crecimiento del primer trimestre que augura para el año. Comencemos por un ejercicio aritmético. Todavía no hablemos de cómo se están manejando los distintos factores de la economía. Hablemos de ejercicio aritmético. Si la economía, si vemos desde que la economía está mal, o sea, desde principios del 2015, porque hasta el 2014 tuvimos un crecimiento alado por el precio del petróleo, en 2015 un crecimiento artificial por el endeudamiento agresivo que hizo el gobierno de Correa, y los tres siguientes gobiernos estuvieron trastabillando con la situación económica. Podemos decir que es una década de malos resultados, unos años peores que otros. Ahí estuvo la pandemia, pero por supuesto hubo un rebote después de la pandemia. El promedio de crecimiento trimestral en esos, o sea, un trimestre en relación con el inmediato anterior que hubo durante todo ese lapso, fue 0,4%. ¿Ok?
que no debe sorprender porque la población crece, el número de personas que trabajan crece. ¿Ya? Pero supongamos que, no, que el crecimiento va a ser 0%, que en el segundo trimestre, en relación con el primero, cero crecimiento, en el tercero, en relación del segundo, cero crecimiento, y en el cuarto, en relación con el tercero, cero crecimiento. Que podríamos decir es una proyección pesimista, porque en este entorno, porque la economía va a ir para atrás. Pero digamos 0%. Con ese resultado, en el año 2025, el crecimiento sería 4,0%. O sea que estamos viendo una posibilidad que el crecimiento de la economía sea 4% o superior en el año 2025, porque para que no se dé así tendría que retroceder la economía. Basta que se mantenga a los niveles a los que ya ha llegado para que crezca 4,0%, porque se estaría comparando con niveles muy deprimidos que tuvo la economía el año pasado. ¿Ya? Ahora, pasemos a ver algo más analítico. Hubo el feriado de Guayaquil el jueves, una reunión Zoom entre analistas económicos y nosotros estuvimos ahí, por supuesto, y el Banco Central, en que intervino Guillermo Avellán. Pero esencialmente hablaron funcionarios técnicos que lamentablemente no tenían el nivel de comunicación y para hablar con analistas que tiene Guillermo Avellán. Pero en todo caso, él dijo que ellos están próximos a sacar un indicador de crecimiento de la economía mensual, no solo el trimestral, sino el mensual. O sea, el Banco Central tiene cuentas nacionales, tiene previsiones y tiene previsiones trimestrales que salen con mayor frecuencia que el anual. Y esas previsiones trimestrales igual utilizan una metodología un poquito más floja que la anual. Y por lo tanto, cuando sale el anual, hay revisiones de la trimestral. ¿Ya? Y ahora van a hacer algo un poquito también más flojo para poderlo sacar mensual. Y que según ese índice mensual que hasta ahora está a nivel de pruebas y que no lo dan a conocer, sino probablemente a personas muy allegadas del propio equipo de central o de finanzas, el crecimiento de la economía en enero-mayo ha sido 3,9%. O sea, ese 4% que estamos hablando, por un cálculo aritmético, está empatando con un 3,9% que según el Banco Central, en una medición más sencilla, tiene la economía en lo que va del año, porque es muy pronto todavía para tener datos de junio. ¿Ya? Ahora, hay factores que reman en contra, ¿no? Primero, el deterioro de la industria petrolera. Julio ha sido un pésimo año de la industria petrolera. ¿Ya? La inoperancia de Petroecuador, que hay que aclarar, no es solamente por Petroecuador, sino que el Estado no le deja plata para invertir. ¿No? Pero también la actitud de hostilidad de Petroecuador a la inversión privada, que ha sacado concursos, estamos hablando desde que subió Lenín Moreno, están sacando concursos y fracasan, porque tienen alguna trampa que lo torna no atractivo a los inversionistas. Al respecto de estos otros aspectos que no hemos tratado en este análisis, el despido que ha hecho el gobierno de 5.000 empleados parece que tiene dos componentes. Un componente es personas que han sido más fáciles de votar porque no tenían contrato, no tenían estabilidad.
pero también ha votado a gente que considera que boicoteaban los planes del gobierno. Ha votado gente en el Seguro Social, ha votado gente que probablemente vinculados a la corrupción, ha votado gente en Petroecuador, probablemente la gente que ha estado haciendo boicot a los concursos del gobierno y probablemente también en las empresas eléctricas, las que dificultan que eh, la, las empresas eléctricas inviertan. Entonces, pero en todo caso, Petroecuador ha sido parte del problema porque la producción petrolera se cae. Segundo, la caída de las transferencias. ¿Se recuerdan ese cálculo que les mencioné hace pocos minutos de que hubo un incremento de más de $1.000 millones en el primer trimestre en relación con el mismo primer trimestre del año anterior? Comparemos el segundo trimestre. El segundo trimestre de 2024, las transferencias fueron 384 millones, muy parecidas a las del primer trimestre. ¿Y por qué? Porque lo normal es que esas transferencias sean básicamente los bonos que se dan mensualmente a la gente de menores recursos, y los bonos se dan todos los meses. Y viene a dar tipo 370, 380, 390 millones mensuales, trimestrales. Pero mientras que en el segundo trimestre del año pasado fueron 384 millones, en el segundo trimestre de este año fueron cero, incluso ligeramente menos de cero. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esas transferencias tan grandes que hizo el gobierno en el primer trimestre eran de dos naturalezas. La una, proyectos de transferencia de corto plazo. 3 meses a los jóvenes desempleados. Incluso en alguna entrevista el presidente dijo que dijo, esto vamos a dar 3 meses y vamos a comenzar a darlos desde que yo aprobé el programa, y no vamos a esperar a que termine el mes, sino se lo vamos a dar anticipadamente. Y los empleados del Ministerio de Economía le mandaban correos al ministro y a los viceministros: esto es ilegal y ustedes van a ir presos. Y eso es uno de los motivos por qué el ministro Vega dijo, yo no puedo hacer esto, y se fue. Pero el ministro Jaramillo, que es ministro de la producción y más comprometido, ministro de producción, y que funcionario de una empresa del Grupo Novoa, o sea, más fiel al gobierno y al Ariel Bono puede ser. Él se estuvo dispuesto a pasar temporalmente al Ministerio de Economía, seguir las instrucciones que le mandaba a Novoa sobre estas cosas, y una vez que terminó las elecciones, regresó a producción. Entonces, se dieron esas transferencias que eran por 3 meses o algo así, y se secaron las transferencias, ya dejaron de haber. Y lo otro, presumimos que los bonos mensuales, el gobierno aceleró el anticipo. O sea que en marzo, quienes reciben bono, desarrollo humano, etcétera, recibieron los bonos de los siguientes meses. Y ya no lo están recibiendo ahora. Entonces, yo tuve pues conversaciones durante ese lapso de las electoral con personas en el sector público, a quien yo les señalaba que estas transferencias iban en contra del acuerdo con el fondo. Me decían, no estamos aumentando el gasto, estamos anticipando el gasto, estamos adelantando el gasto. O sea, estamos ejecutando el presupuesto rápidamente. No es que no vamos, que el año va a terminar con tanto más gasto. Eso me quedó atrás en la cabeza diciendo, ¿cómo es esto? Entonces ahí veo que parte es esto, de que si vemos el primer trimestre, ha habido enormes incrementos en las transferencias. Si vemos el segundo trimestre, sigue habiendo un fuerte incremento en las transferencias en el semestre, pero mucho menos pronunciado que en el primer trimestre, porque en el segundo se aportó cero. Y probablemente hacia fin de año
el gasto en transferencias no va a ser tan superior al que hubo el año anterior, y por eso fue aceptable para el Fondo Monetario. Aunque ya el presidente ha hecho 2 anuncios, ya, que tampoco estamos tratando en este análisis. El uno es que va a haber una consulta popular en diciembre, dice él, aunque el sector turístico le dice, por favor, no diciembre, hágalo en enero, pues las ventas se van a caer en diciembre. Y a su vez ha anunciado retomar el plan de apoyo a los jóvenes durante 3 meses para esa época. O sea, se va a referir, vamos a volver a tener en el último trimestre del año, o depende de cuando se vaya a hacer la consulta popular, un nuevo pago durante 3 meses a jóvenes para que recojan basura en las calles y piedras en las carreteras. Entonces, pero bueno, esa es la parte fiscal, eso es para dar una visión un poquito más clara de cómo se están manejando las cosas. Pero en todo caso, lo que hizo el gobierno en enero-marzo no se está repitiendo, y eso puede significar un factor para que la economía no crezca tanto en el resto del año. Pero también es difícil pensar que por eso la economía vaya a retroceder. Pues si hubiera mantenido ese ritmo de las transferencias, el crecimiento hubiera sido brutal en el año. No va a haber, puede ser que eso frene el crecimiento de la economía, pero estamos previendo un crecimiento 0% para llegar al 4%. Y claro, eso lo vamos a seguir monitoreando mes a mes. Un cuarto punto, un tercer punto, es metodológico. Está hablando trimestral y peor el mensual que mencionó Guillermo Avellán, este dato trimestral que es provisional, y puede ser que al estudiar las cuentas nacionales resulta que hay algún tipo de error. Eso ya ha sucedido antes. Ya hubo una revisión hacia atrás del crecimiento de la economía que de pronto hizo que en el primer año de Guillermo Lasso la economía haya crecido muy bien, el año 22, cuando inicialmente no se lo veía así. Incluso hay algo en las cuentas nacionales que es como incómodo. El crecimiento interanual de la oferta global es 5,5%, porque ahí entran más importaciones, y el crecimiento de la demanda es solo 5,2%. O sea, eso debe empatar, ¿no? Eso es contabilidad, ¿no? Debe empatar. ¿Y por qué? Porque ya no está poniendo lo que antes era variación de existencia. Pero variación de existencia también ha sido una especie de hoyo negro, donde cualquier error o inconsistencia va a parar allá. Y se mueve de una manera brutal, de trimestre en trimestre, que se acumulan las existencias que las empresas están produciendo para venderlo después, o que las empresas no están produciendo porque están vendiendo lo que ya produjeron antes. En todo caso, nosotros en los recuadros de las páginas 2 y 4 hemos cuadrado, y hemos cuadrado completando con existencias, variación de existencias, el crecimiento para que sea 5,5% en ambas. Pero a nosotros nos hace pensar que a lo mejor esta cifra de crecimiento de 3,4% termina revisándose a la baja. Y por lo cual, en ese caso, la previsión de crecimiento económico no va a ser tan importante. Pero para eso hay que ver futuros datos de cuentas nacionales. Espero no estar complicando demasiado la presentación, pero sí me interesa que en un conversatorio que tengamos poder explicar un poco más cómo se mueven estas cifras y cómo juzgar y cómo evaluar estas cifras para ayudarlos a desarrollar su análisis de los datos. ¿Ya? Bien. Mejoría para el mediano plazo. Pero ahora vamos a pasar a retomar lo que empezamos, o sea, a hablar sobre los compromisos del gobierno. La carta de intención, todas las cartas de intención traen promesas de reformas estructurales.
Y esas reformas estructurales no se dan, normalmente no se dan. Y el Fondo Monetario dice, sí, el gobierno ha cumplido con el programa. ¿Y por qué? Porque en el fondo, al fondo, lo que le interesa al FMI es que el país pueda pagar sus cuentas y que haya flujo de dinero, pagar importaciones, hacer exportaciones, pagar las importaciones, pagar las transferencias al exterior, etcétera, que la plata fluya, que el Ecuador pueda fluir sus cuentas externas. El Fondo Monetario es eso, ese es su principal objetivo. Y cuando pide reestructuración de la economía y con apoyos, dice, porque para que ustedes ya puedan estar bien. Pero esencialmente se centra en el corto plazo, es el manejo de la parte fiscal. Pero esta vez vamos a ser optimistas. Estamos siendo optimistas. ¿Por qué? Porque decimos, esta vez, a diferencia de lo que podía hacer Lenín Moreno, lo que podía hacer Guillermo Lasso y lo que pudo hacer Noboa completando el periodo de Lasso, esta vez Noboa tiene mayoría legislativa. Muchos analistas decían que es una mayoría muy precaria, amplía, o sea, tenía un bloque muy importante, casi tan grande como la Revolución Ciudadana, y Noboa es muy proactivo, ha sido legislador, es trader bananero, como decía con un amigo mío que está en el negocio. El trader bananero sabe cómo saca adelante su negocio, cómo le vende el banano a Rusia, cómo le vende el banano a Marruecos o como sea, y pelearse con otros para los mercados. Él sabe cómo es la pelea, que la pelea es peleando, y el hecho de una mayoría que recibe sus leyes de urgencia económica. Les añade cosas que él pide, pero que no las puede incluir porque la Corte Constitucional le puede decir está violando el principio de un solo tema, y sale un proyecto cambiado de la Asamblea y él automáticamente lo manda al registro oficial porque dice no tengo objeción. O sea, es una máquina de producir leyes muy eficiente para poder cumplir. Y como estoy dando como ejemplo, este nuevo proyecto que están mandando, que se supone que es para controlar a las ONGs, y trae todo un sistema de impuestos al sector productivo que supongo que las cámaras de la producción van a tener que reclamar, y las empresas que es muy fuerte el golpe. Pero ahí lo puso y eso va a salir de la Asamblea. No va a haber una mayoría de la Asamblea en contra de Sáenz. Entonces, es para poder cumplir. Y ahí con eso él está cumpliendo con uno de los compromisos fiscales de la Carta de Intención, que como digo, eso va a tratar más adelante, que es que este año va a estar subiendo impuestos vía lo que llaman reducir el gasto tributario o mediante medidas que no afecten a la población general. Bien. Pero ¿qué propone el gobierno en cuanto a reformas estructurales en esta carta de intención? Y que destaca el Staff Report como los compromisos del gobierno. Primero, el sector financiero, y eso lo tratamos en el análisis número 30. O sea, el anterior. También reformas al mercado de valores, que no tratamos en el análisis número 30, pero que lo hemos tratado en años anteriores porque eso está allí. Entre otras cosas, tiene que haber un bono del Estado que se cotice en el mercado de valores, que todo el mundo pueda comprar y vender, y que sirva como el indicador de cuál es la tasa básica de interés en el país. ¿Ya? Eso probablemente lo va a mandar, pero todavía no lo ha mandado. Y en un momento propicio comentaremos lo que es, pero si ustedes están interesados ahora, pueden ver eso en análisis, buscar los análisis de bolsa de valores. El último mercado de valores menciona cuál fue el anterior. De mercado de valores hacemos todos los años y en uno de esos va a encontrar el detalle de lo que
está cocinándose en cuanto a reforma del mercado de valores, pero no lo hemos mencionado ni en ese análisis fiscal ni en el actual. Firma de acuerdos comerciales, eso lo hemos tratado en todos los análisis y el número 20 es el último, y el asunto de Trump lo sacaremos tan pronto haya más detalles. Un nuevo marco para las APP y que dice, aspiramos a iniciar nuevos proyectos bajo esta modalidad próximamente. Y ha habido también cambio de personal en la APP, en la Secretaría, y le han adscrito un ministerio. Eso tampoco lo hemos tratado aquí, se tratará en el análisis fiscal, porque la reestructuración de los ministerios también tiene su efecto fiscal. Un plan plurianual para movilizar inversiones en el sector de hidrocarburos que incluye una participación significativa del sector privado. O sea, sí se está comprometiendo a la apertura petrolera. Nosotros sentimos que ya debería darse, que ya debería salir bloque que tiene el campo de amistad a una empresa que lo opere. Petroco dice, no, nosotros vamos primero a aumentar la producción y la está incrementando en 5 millones de pies cúbicos al día y el ducto es para 100 millones, o sea que es algo, un pelo de cochino nomás. Entonces, todavía no sale con eso. Y me parece que se está demorando el gobierno porque todo proyecto petrolero toma tiempo en rendir. Pero bueno, están comprometiéndose. Y regulaciones secundarias bajo la normativa eléctrica vigente para permitir que entidades privadas vendan excedentes de electricidad autogenerada a la red nacional estructural para agosto, para fines de agosto, con el fin de atraer inversión privada y promover la seguridad energética y el crecimiento económico. El establecimiento de un mecanismo para cubrir riesgos comerciales de ingresos, junto con el compromiso del Estado y una garantía del BID, ha despertado un gran interés entre inversionistas privados en instituciones financieras, privadas e instituciones financieras internacionales de desarrollo para participar en los próximos procesos de licitación de proyectos de generación de transmisión eléctrica. Nosotros no estamos muy satisfechos con lo que se está haciendo en la parte eléctrica, pero con tantos temas actuales y como todavía no estamos entrando en una crisis, no le hemos dedicado un número. Pero cuando está hablando el gobierno, las autoridades de cubrir riesgos comerciales de ingresos, está diciendo algún mecanismo, incluso la garantía del BID, para que una empresa entre a generar y le entregue la energía a las empresas distribuidoras de energía del Ecuador. O sea, la empresa eléctrica de Quito, la empresa eléctrica del Austro, que son las que mejor funcionan. Y la empresa eléctrica de Guayaquil, que realmente no es una empresa eléctrica, es una dependencia de SENEL, y la empresa eléctrica de Manabí, que es una dependencia de SENEL. Aquí no tienen ninguna autoridad para hacer nada. Y que tienen cantidades de clientes que pagan tarifas subsidiadas y no pagan los proveedores, por ahí juega la garantía. Pero es necesario que haya una reforma para que la nueva inversión privada pueda vender directamente a las empresas privadas. Y sin el riesgo de que si hay problemas de energía eléctrica, el gobierno apague la transmisión al sector industrial. Porque si el gobierno paga la transmisión al sector industrial, esto significa que incluso si las empresas privadas han montado una planta a cierta distancia o están comprando una privada, no van a tener energía. Entonces, en ese sentido, hasta estas alturas, las cosas no marchan bien, pero también es cierto que el encargado, el viceministro encargado de todo esto, Calero, ahora está
está perseguido por el contrato de Progen. Pero en todo caso, esta es la visión, ya son las 10. Boris pregunta, ¿dónde ves el campo minado en energía, el talón de Aquiles del presidente? Sí, el campo minado es el energético. Eso no está funcionando. Fue un error hacerse cargo del OCP. O sea, yo sé que quieren ahora buscar a una empresa, pero era mucho más fácil haber firmado con Palma, que ya era la dueña de la empresa OCP. Está andando como lentamente y es el campo minado. Por el lado de minería, creo que van a proceder más rápido. La fusión que han hecho el Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio de Medio Ambiente es porque el Ministerio de Medio Ambiente hay ambientalistas que cualquier proyecto de inversión lo ven como que afecta al medio ambiente, y cierto, es algo afecta, pero el asunto es asegurarse que afecte lo mínimo, pero no pararlos, y lo han estado parando. Pero ahora que el ministro va a poder directamente dar órdenes al Ministerio de Medio Ambiente, los permisos van a salir más rápido. Acaba de salir en el registro oficial la aprobación para que Petroecuador desarrolle 2 campos cerca de Tiputí, cerca del ITT, pero no en el ITT. Ya le han dado el permiso ambiental. Pero eso se comenzó a tramitar en el 2018, hace 7 años. ¿No? Así no se puede manejar la industria petrolera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí, Boris, el sector energético que más crítico, y en el cual todavía no vemos que haya un cambio en el marco legal lo suficientemente enérgico y duro para favorecer de su desarrollo, y todavía no vemos que se estén haciendo convocatorias a concurso. Y luego, un par que me dice, ¿cuándo se estima que ingrese el desembolso del fondo de 600 millones? Eso debió haber sido inmediato. A lo mejor ya se lo hizo, pero esas cifras no las vemos así de inmediato. A lo mejor ya se hizo o se hará estos días, pero es algo inmediato. Bueno, ya me pasé con 2 minutos. Mi compromiso es no dañarle su programación del día, no pasándome de la hora prevista. Los esperamos el próximo miércoles para tratar, en base a este escenario que hemos visto, cómo se comportó la economía de acuerdo a los datos, a las estadísticas más recientes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.